Muy bien, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Hoy queremos conversar un poco en una forma relativamente informal, donde estaremos Omar Martínez, gerente consultor de IWE Consultores, y quien les habla, Hugo Estrada, explorando el tema de la relación cultura organizacional y estrategia. Hemos también invitado a 4 de las personas que nos quisieron dar sus opiniones a una solicitud que requerimos de que nos contaran sus apreciaciones alrededor de esta relación en 3 preguntas que son las que vamos a explorar. Entonces vamos a escuchar apreciaciones de la doctora Camila Mikkelsen, que es la gerente de Talento Humano y Administración de la nueva EPS, que es, como ustedes saben, la aseguradora de salud más grande de Colombia, con más de 5.000 empleados. Invitamos al doctor Carlos Andrés de Hart, gerente general de Agroince, empresa extractora de aceite de palma. El doctor Carlos Andrés, ex viceministro de Industria, ex secretario general de la ANDI, persona de mucho recorrido en este trasegar de la industria y el gobierno colombiano. Nos acompaña también el doctor Gilberto Gómez, gerente general del Fondo de Garantías de Santander, empresa del sector financiero en el tema de garantías y avales, representante para los Santanderes del Fondo Nacional de Garantías. Y Claudia Marcela Gómez, gerente de operaciones de Penagos Hermanos, empresa de la industria metalmecánica en la zona de Santander. Entonces, vamos a mezclar las opiniones de ellos con una conversación que tendremos alrededor de estos temas con Omar Martínez. Sin más, entonces podemos iniciar con esta primera gran apreciación, y es si la cultura tiene relación con la estrategia. Y yo le pediría a Omar que antes de que oigamos este primer planteamiento, Omar nos contara un poco cómo siente él esta definición de cultura, cómo la ve. Uno está muy acostumbrado a querer tener definiciones, pero lo más importante de la definición es cómo la entienden las organizaciones. Entonces, Omar, tú, en tu experiencia, ¿tú qué has visto del concepto de cultura en general en todas las empresas colombianas que has tenido oportunidad de asistir? Claro que sí, Hugo, muchas gracias. Alrededor del tema de cultura organizacional, cuando empezamos a trabajar hace ya por lo menos 20 años este tema, fuimos encontrando que había digamos, una dificultad para hacer una comprensión más extensiva del concepto y poder tomar la distancia adecuada del concepto de cultura heredado desde la antropología. Porque aquí en el contexto de la cultura organizacional vamos a hablar digamos, de un ambiente, si se quiere, y si me permiten decirlo de una manera un poco artificial, como lo son las organizaciones, que nacen con un propósito y con unos criterios de vinculación diferentes a cualquier otro grupo de naturaleza social, de expresión social del ser humano. Entonces acá definitivamente pues hace parte, hay unos elementos que son definitivamente relevantes, que tienen que ver con un sistema de creencias, con un sistema de valores que son
compartidos de manera implícita o de manera explícita, de manera consciente o inconsciente en esa empresa, y que se vuelven los criterios, van estructurándose como criterios de relación, donde de manera espontánea la organización termina creando alrededor de ella una serie de hábitos, inclusive normas de comportamiento que perpetúan esos valores y esas creencias que en un principio fueron tomados de manera natural desde los líderes de la organización, desde sus fundadores. Entonces, aquí el concepto es la cultura en las organizaciones siempre ha existido. Lo que estamos tratando de perfeccionar hoy es cómo gerenciar de manera intencional esa cultura, cómo gerenciarla y cómo amalgamarla con la estrategia, si eso realmente tiene alguna influencia o no. Entonces, pues, un poco retomando lo que está planteado en el slide, si hay unas pautas de comportamiento, hay unas pautas de relación que median el entendimiento de las relaciones de las personas en ese ambiente organizacional. Creo que cuando uno empieza a entenderlo de esa forma, también empieza a sospechar sobre el impacto que tienen plantearse ciertas metas, unas y no otras, en ese tipo de comportamientos y cómo los comportamientos que ya traía también se ven impactados. Sí, yo creo que esto nos lleva a escuchar la apreciación sobre la primera pregunta que nos hacíamos, y es ¿cuál es la relación, si es que existe, entre estrategia y cultura organizacional? ¿Hay o no hay? ¿Qué tan fuerte es? ¿Qué tan de doble vía es? Si no es, entonces, ¿cómo se lleva la estrategia a la organización? Entonces, esta pregunta se la cursamos a las 4 personas invitadas. Vamos a escuchar a algunos de ellos, empezando por la doctora Camila Miquels. ¿Cómo es a tu juicio la relación entre estrategia y cultura organizacional? Para mí la cultura organizacional es un eje fundamental que apalanca el cumplimiento de la estrategia y que exige definir atributos adecuados y coherentes con el marco de los objetivos y propósitos de la compañía. Es así que la gestión de la cultura se convierte en un factor crítico de éxito, en donde es importante identificar las características que favorecen o que son barreras de la estrategia, para establecer un plan de transformación que permita mantener o incorporar los comportamientos, principios, valores, entre otros elementos que facilitan el entorno adecuado según los retos organizacionales. Escuchemos ahora a Carlos Andrés de Hart. Considero que sin lugar a duda existe una relación muy estrecha entre estrategia y cultura organizacional. La estrategia nos fija el norte en una organización, las metas comunes, pero la cultura organizacional se constituye en el ingrediente secreto, en el pegante que permite que esa estrategia se vuelva realidad. Es lo que de alguna manera condiciona las relaciones entre las personas, entre los distintos niveles jerárquicos de una organización, y que hace posible que se materialice lo que se pensó entre todos o por parte de las directivas como estrategia. Muy bien. Y ahora Claudia. ¿Cómo es, a tu juicio, la relación entre estrategia y cultura organizacional? Considero que es una relación, la definiría como una relación inseparable. No puede materializarse la estrategia sin una cultura organizacional definida. Creo que no puede existir la una sin la otra. Entonces es una relación muy estrecha y, como te digo, inseparable. Tenemos ahí ya unas apreciaciones muy claras de la imbricación entre estrategia y cultura. Los 3 de nuestros invitados la afirman, debe existir, pero un poco la pregunta que entonces uno debe hacerse es ¿dónde se refleja
cómo la estrategia impacta la cultura o cómo la cultura impacta la estrategia. Y aquí queremos conversar un poco con Omar de nuestras experiencias de ya muchos años, tanto en el mundo de tomar las decisiones y dirigir las organizaciones, como desde el mundo de ser consultor y ver cómo cuando esta relación no es clara, las cosas se vuelven más difíciles. Y empiezo yo por hablar de la relación desde el sentido estrategia hacia cultura. Si yo tomo cualquiera de los elementos que ustedes ven en la diapositiva, la filosofía organizacional compuesta por el propósito, por los valores, por la visión de futuro y un objetivo retador, o la estrategia corporativa de cómo están compuestos los negocios, o cómo cada negocio de esos crece, o cómo debe competir, o las mismas iniciativas que impactan los proyectos para llevar a cabo la estrategia. Indudablemente no es lo mismo tener una cultura organizacional para una empresa que está en una etapa de consolidación, en una etapa de volverse muy seria, muy grande, muy importante, versus una empresa que quiere tener crecimientos exponenciales, que es liviana, que es de una trascendencia rápida, que implica entonces culturalmente cosas muy diferentes, o teniendo como estrategia competitiva un posicionamiento muy asociado a lo innovador, muy asociado a la flexibilidad y al saber fracasar y fracasar rápido. Pues con esos simples ejemplos les puedo ilustrar que definitivamente los atributos de liderazgo, de valores, de estilo de dirección, no pueden ser los mismos. Entonces, un poco aquí es donde uno ve, y me gustaría que Omar profundizara ese tipo de diferencias y en alguna forma ejemplificar cómo la estrategia impacta la cultura, que él nos dé a la luz de estos diferencias o posibilidades de diferencia, qué tipo de impactos y unos ejemplos de cómo puede uno ver las diferencias culturales de una organización en diferentes momentos o rutas de la estrategia. Omar, entonces, ¿qué puedes comentarnos allí? Yo creo que primero, para explicar un poco el cuadro, en la parte azul están los elementos que inclusive desde la metodología que nosotros trabajamos en la intervención de cultura, hemos sistematizado, valga la claridad, metodológicamente, esos atributos que al principio hablábamos de valores, creencias, comportamientos, los hemos agrupado en una serie de categorías que nos facilitan a nosotros intervenir, o por lo menos saber los impactos que decisiones estratégicas generan en la cultura. Por ejemplo, tomando uno de ellos que habla de criterios de éxito. La pregunta que resuelve los criterios de éxito es, ¿aquí qué hay que hacer para ser exitoso en una compañía? Quiero tomar el ejemplo de dos compañías dedicadas al mundo del desarrollo de soluciones informáticas. Una de ellas, en un sector o en un mercado del sector público, que trabaja a través de concesiones y licencias de un periodo largo, ¿verdad? Donde sus ciclos de negocios son ciclos muy largos, que implica, digamos, el cumplimiento de una serie de compromisos pactados en unos contratos, versus una empresa que también es del mismo sector, del sistema de desarrollo de soluciones informáticas, pero está más asociado al mundo fintech, que hoy tiene una dinámica y una volatilidad mucho más dinámica, mucho más rápida, perdón. Los dos
tienen criterios de éxito que son diferentes aun cuando están en el mismo mercado, el mismo, enfrentando probablemente digamos, retos muy diferentes, producto del tipo de mercado y de la madurez del mercado, de la evolución de la compañía. Entonces, cuando tú vas a empezar a analizar que si yo como competidor o como estrategia de crecimiento lo que quiero hacer es penetrar un mercado que probablemente tenga muchos competidores, en los dos contextos voy a tener un niveles de agresividad diferente, niveles de liderazgo que van a tener que mirar. El uno probablemente tiene que estar optimizando más su operación, tienen que estar mirando más, y esto me refiero pues a los que tienen contratos de concesión a largo plazo, donde lo que se enfoca es en rentabilizar un negocio que ya tiene un modelo de negocio planteado, tiene unas métricas planteadas, tiene unas, digamos, unas metas planteadas en un caso de negocio, que lo que busca es materializar y cumplir, versus el otro que está en un mundo mucho más dinámico y mucho más, si se quiere, un poco más agresivo comercialmente, donde los negocios tienen que ser de una recurrencia mayor, con una velocidad más amplia, y donde estoy abierto a que el competidor ya es todo, pues digamos que en ese contexto es mucho de consumo de servicios de software as a service, por ejemplo. Entonces ahí vas a encontrar que los criterios de éxito para la gente van a ser diferentes. De esa manera, cuando yo voy a competir, cuando yo voy a enfrentar el mercado, tengo que basarme en una cultura muy diferente en los dos ambientes, aun cuando estoy gestionando un conocimiento muy similar. Yo creo que vale la pena mirar un poco dos temas que a mí me llaman mucho la atención. El estilo de dirección, para ese ejemplo que acaba de ilustrar Omar, también es radicalmente distinto. La posición ante el fracaso es una diferencia sustancial en una empresa que tiene que ser ágil, que se mueve en ese mundo digital. Esa empresa tiene que ensayar, equivocarse y corregir. Y eso requiere un líder con esa clase de características, con esa clase de estilo de dirección, que no se deje golpear porque las cosas se vuelven complejas. A contrario, Censo, quien está en ese tema de los contratos de más largo plazo, que está en eso, pues él no se puede dar el lujo de un contrato que es de 5 años, dejarlo fracasar, pero no es por esa ruta, sino es por la ruta de la previsión. Es por la ruta no del ensayo y el error, sino la ruta de la planeación detallada, juiciosa. Entonces yo ahí creo que podemos ilustrar diferencias sustanciales que hay, dependiendo de la estrategia, su relación con la cultura. Muy interesante, pero tenemos que seguir. La siguiente pregunta está asociada a si la cultura se gerencia en las empresas colombianas. Si hay esa apropiación, si hay esa aceptación, si es algo que está dentro del mapa de las prioridades de las empresas colombianas. Miremos qué dijeron nuestros invitados. Escuchémoslos. En el caso de Colombia, no creo, no puedo decir que sea algo generalizado. De hecho, creo que es bastante inexistente el concepto de gerenciar la cultura dentro de las empresas. Hay que entender además que Colombia es un país que está compuesto en su tejido empresarial abrumadora y mayoritariamente por micro y pequeñas empresas. Son empresas que están manejadas por su propio dueño, que son empresas familiares, y en ese sentido no se puede decir que la cultura empresarial no exista. De hecho, creo que está, digamos, muy inmersa dentro de las empresas colombianas, pero finalmente es la cultura de su dueño, que está involucrado en el día a día del negocio, no es una administración o gerencia consciente de esa cultura. Se da y se da de manera natural en la medida en que el dueño que maneja su negocio impregna su forma de ser y su propia cultura a todos los demás. O sea, gerencia con el ejemplo, y de esa forma se da de manera natural
pero no consciente, explícita y mucho menos gerenciada. ¿Qué dirá Claudia? ¿Qué tanto, a tu juicio, se gerencia la cultura en las empresas colombianas? Uy, yo creo que muy poco. Yo creo que en las empresas nos hemos interesado mucho por definir la estrategia, por definir para dónde vamos, definir sus objetivos y sus medidores, pero ha sido poco las mediciones o las inversiones que hemos hecho en cultura organizacional en Colombia y nos hace falta trabajar ahí. ¿Y Camila? ¿Qué tanto se gerencia la cultura en las empresas colombianas? Aunque hace años las organizaciones priorizaron sus esfuerzos en definir una estrategia adecuada y unos procesos que soportaran dicha estrategia, con menor relevancia en el componente cultural y humano, considero que en los últimos años se le ha dado una importancia, una relevancia a la cultura organizacional y se ha convertido en uno de los grandes retos de los líderes de las organizaciones, marcando una diferencia en los mapas de objetivos y asignaciones de recursos para la gestión y administración de la cultura, en la medida en que cada vez las compañías son más conscientes del impacto que ésta tiene en el logro de la estrategia corporativa. Como podemos ver allí, tenemos la apreciación de la empresa grande que se ve impelida a que debe empezar a gerenciar la estrategia, y la opinión de Carlos Andrés y Claudia que dicen tenemos cultura, sabemos que está allí, pero la gran mayoría de las empresas no la gerencian. Yo creo que hay varias especulaciones que son importantes hacer, y es un poco cómo entendemos y quiénes influencian y cómo se gerencia y qué es lo que significa gerenciar la cultura. Y empecemos por ver el gran impacto que eso tiene en una frase de Peter Drucker, que la voy a leer en inglés y dice, "Culture is a strategy for breakfast". Es definitivamente la cultura es lo que impacta a las organizaciones, y por más que usted tenga una estrategia supremamente bien definida, si no tiene un buen acompañamiento de su cultura, va a ser muy difícil que la estrategia sea exitosa. Entonces, cuando estamos viendo esa clase de apreciación, pues la pregunta de gerenciar la cultura y la relación de este aspecto intangible de la organización, pues resulta que se vuelve muy importante aseverar que la cultura de una organización, siendo un aspecto intangible, que transforma los resultados tangibles de la misma. Entonces, miremos ese impacto. Pasa a la siguiente, Mapis. El impacto que tiene la cultura de la organización ante la intangibilidad de la misma, pero para gerenciar e impactar la tangibilidad de la misma. Esto que parece llamémoslo, algún grado de conflicto, un grado de divergencia grande, resulta que se vuelve en extremo importante para entender que hoy, en la empresa moderna, independiente de su tamaño, hay que gerenciar la cultura. Y que la cultura se gerencia de muchas formas y que tiene papel, rol para cada uno de los jugadores que tiene una empresa, desde sus dueños hasta cada uno de los funcionarios, colaboradores que tiene una organización, porque finalmente allí es donde vamos a llegar a una conclusión muy importante que creo que es fundamental y que la oímos decir en muy diferentes formas, y es la cultura
y el equipo de una organización, llámese toda la acumulación de su talento y su conocimiento de esas personas y sus comportamientos, tenemos que volverlos una capacidad distintiva de la organización para construir sobre ella y fundamentar nuestra ventaja competitiva. Bien dicen muchas personas por ahí que uno tiene el dinero para comprar los equipos, comprar los terrenos, entender los mercados, etcétera, que lo único que no puede replicar en otra organización es lo que tiene en su equipo humano y su cultura. Y yo creo que es una aseveración bastante cercana a la realidad y que, por lo tanto, si uno le da esa relevancia, tiene que reconocer entonces que eso debe ser gerenciado, debe tener metas, debe tener medios, debe tener recursos asignados, etcétera. Entonces, ante eso, a mí me gustaría escuchar a Omar que ha tenido que lidiar mucho con este papel del líder como catalizador del cambio, escuchar su apreciación respecto a este tema de la gerencia de la cultura. Sí, yo quiero, para señalar, quiero retomar un comentario que creo que hacía el doctor de Hart en relación a que probablemente la realidad de muchas de las empresas colombianas son que la cultura ha venido haciéndose de la mano, orgánicamente, de la mano del líder o del fundador. Y ahí hay una, digamos, un poder muy grande, pero también una dificultad, y es poder entender que no es lo mismo gerenciar sistemáticamente la cultura, porque si bien hoy día las empresas han venido invirtiendo mucho más en el tema humano, pero hay una inversión que termina siendo un poco desarticulada, no está amalgamada en un propósito. Yo creo que hoy en día las organizaciones, y quiero tomar un ejemplo muy puntual, como las empresas hoy día gastan dinero, por ejemplo, en definir una marca con suficiencia, con claridad, pero no así su cultura. Muchas veces el énfasis de la cultura termina siendo algo que se gestiona a partir de intervenir algunos elementos, como el liderazgo, que es relevante, por supuesto, pero hay muchos otros elementos que hacen parte de esa cultura, que no son visibles, otros que sí son visibles, y que terminan siendo el obstáculo más grande para poder materializar esa ventaja comparativa que puede ser la cultura, que la vemos en empresas muy exitosas que pues vale la pena mencionar, como esas empresas donde las personas van y se integran a la compañía de una forma tal que la llaman una escuela, que la llaman, que denotan de ahí, que aprenden, que entienden, que se vuelven marca registrada para el desarrollo profesional de mucha gente. Entonces, yo quiero señalar acá que ese gerenciamiento de la cultura hoy está, digamos, está supeditado probablemente a algunas organizaciones que han entendido el papel que tiene la cultura en el desarrollo organizacional, pero también está supeditado a que, yo diría, como a la pelea por el rating del presupuesto, a la pelea por el rating de lo urgente, que sin embargo es la mejor inversión a largo plazo en los resultados de la compañía y en la capacidad de generar distinción en el mercado, inclusive a ser mucho más atractiva para ciertos talentos. Sí, yo creo que el tema de la gerencia de la cultura, y estaba tratando ahorita de hacer aquí mientras escuchaba a Omar atentamente, como parte de esa, llamémoslo recuento para las personas que nos acompañan hoy. Pues yo ya llevo 47 años de ejercicio profesional.
Y he pasado por varias empresas de diferentes tamaños, de diferentes mundos. Y he tenido que ver desde las empresas pequeñas creciendo mucho o llegar a empresas muy consolidadas. Mi Dios me ha dado la oportunidad de manejar 2 empresas de muy diferente tamaño, pero ambas de más de 100 años de existencia. Y lo comparo eso con empresas, por ejemplo, del sector público que tuve oportunidad de manejar también, o empresas que tuve la oportunidad de iniciar con sus primeros pasos y al retirarme ya ser una empresa de renombre nacional después de 18 años de trabajo. Luego, ahí he tenido que mirar mucho el tema de la cultura y del impacto de la cultura, pero sobre todo de entender el tema de cómo se gerencia. Y yo creo que aquí hay 2 grandes mundos que son importantes que los vamos a tocar un poco en la resolución de la siguiente pregunta, pero que quiero anticipar. Yo creo que hay una parte que es muy importante y que siempre sucederá, y es las organizaciones recogerán algunos de los comportamientos más marcados del estilo de liderazgo de sus líderes y especialmente de su número 1. Pero eso no es suficiente, y no es suficiente porque no permite construir capacidades distintivas que perduren. Y ahí es donde viene el tema de la gerencia, de la apropiación del conocimiento por parte de la organización, conocimiento que se tiene que volver comportamientos para que eso se vuelvan elementos centrales de cultura. Porque, o si no, con el viaje del líder, porque quiere crecer, porque se quiere ir, porque ya cumplió su tarea, si eso no tuvo apropiación estructural en la organización, pues va a sufrir la organización porque no va a tener cómo construir sobre esos pilares culturales que ese líder les pudo haber dejado. Entonces, el tema de apropiación y gerenciamiento de la cultura tiene una parte que debemos siempre tener en cuenta, y es que debe volverse tangible en comportamientos en la organización, no únicamente movidas por la inspiración de un líder. Eso hay que, si me lo permiten, apropiarlo y aprenderlo para que se vuelvan valores estructurales que generen comportamientos en la organización. Y eso, visto en los líderes como catalizadores del cambio, se vuelve un elemento muy importante. Yo creo que en la siguiente filmina vemos cómo ese papel del líder, Mapis, pasa a la siguiente, tiene 2 papeles muy grandes. Uno, el de ese narrativa y ser el patrocinador del cambio cultural que tiene el número 1. Y aquí un comercial, no sé para quién, pero si quieren leerse un libro muy bueno alrededor del impacto del liderazgo en la gestión, búsquense el libro recién publicado de el Chairman y Chief Executive Officer de Disney, de cómo esta persona llevó a organizaciones a lugares impensados, una persona del común, pero que tenía claro estos principios que impactan las culturas organizacionales. Y eso es lo que está asociado a la narrativa de un líder que es capaz de patrocinar un cambio cultural. Cuando dice, por ejemplo, siempre seremos capaces. Y eso no es una apreciación de optimismo, es porque se cree profundamente en eso. Y entonces la posición ante el riesgo varía. Y eso impacta la cultura, eso anima a las personas. Y cuando se hacen esos planteamientos de propuesta y de aceleración del cambio en las organizaciones, cuando se induce
por parte del líder a que haya la capacidad de gestión y de apropiarse de las cosas, es muy distinto a cuando hay ese liderazgo que está muy concentrado, muy cerrado, muy muy en la cúpula de la organización, donde todo tiene que pasar por allí, donde hay miedo a la descentralización, donde hay miedo a entregar responsabilidades, a dar poder, etc. Ese planteamiento tiene que ser recogido por los directores ejecutivos de las organizaciones, por el equipo de ese grupo, y así sea grande o pequeña la organización. Este no es un tema de tamaño, es un tema de entender que el gran patrocinador del cambio cultural es la cabeza. Así esa cabeza sea el dueño, esa cabeza sea el gerente contratado o el que cumple ambas labores, pero es de allá donde debe surgir esa narrativa de impactar la cultura que se da, vuelvo y repito, vía un gerenciamiento y vía el ejemplo. Oído esto, yo quisiera que nos hiciéramos la tercera pregunta porque ya nos quedan 23, 24 minutos y está asociada a la tendencia de las empresas hacia la medición formal de cultura, porque esta es otra de las cosas con las que nos hemos encontrado mucho en el mundo de la consultoría y es que como hay esa sensación de intangibilidad, la gente dice, ¿y la cultura se mide? ¿Y cómo se mide? Está un poquito más cercana el concepto de clima organizacional que se mida, pero medir clima y medir cultura son dos cosas sustancialmente distintas. Acuérdense que la medición de clima está muy asociada a los factores higiénicos del trabajo. ¿Cómo me siento en el trabajo? ¿Me están pagando bien? ¿Me tratan bien? El lugar de trabajo es el apropiado, tengo los instrumentos adecuados. La cultura no es esto. Que tienen imbricaciones, que tienen correlaciones, no hay la menor duda. Pero no es lo mismo medir cultura que medir cambio organizacional. Entonces, escuchemos las apreciaciones de nuestros invitados. ¿Crees que existe una tendencia en las empresas del país hacia la medición formal de cultura? Si es así, ¿con qué periodicidad lo hacen? Yo creo que existe una tendencia en el país a invertir en cultura. Yo creo que estamos entendiendo que no basta con definir para dónde vamos o cómo hacerlo, sino con quiénes, porque la cultura y el recurso humano considero que es el principal valor diferenciador. Es lo único que las otras organizaciones o la competencia no nos pueden copiar. Entonces, creo que existe una tendencia alta a medirse y la periodicidad que se está haciendo o que haríamos es de forma anual esa medición de cultura. El doctor Gilberto Gómez. Bueno, Hugo, la última pregunta sobre la tendencia de las empresas del país hacia la medición formal. Obviamente hasta ahora es muy incipiente entrar en esa cultura organizacional, en esa estrategia de estos grupos de interés sobre cómo ir midiendo esa cultura en las organizaciones. Cada día pues está buscando y teniendo una claridad sobre qué deberíamos mirar y sobre todo en aquellos árboles de visión se establecen unos indicadores que permitan la forma como podemos nosotros ir midiendo esto. Está el clima organizacional, la satisfacción de personal, los temas de rotación, y se crea pues básicamente un elemento que va consolidándose para conocer, porque sin poderse medir no tiene mucho sentido. El doctor De Hart. A medida que las empresas crecen y se complejizan y no siendo su dueño, su fundador, que manejaba el día a día omnipresente,
Desde luego es necesario empezar a identificar y a gerenciar y a medir la cultura en las empresas. Creo que esa es una tendencia todavía muy incipiente en Colombia, pero en la medida en que empieza a haber compañías de tamaño importante, compañías en las que ya la familia dueña no está involucrada en el negocio y que tienen una administración profesional, sí creo que se empieza a dar una tendencia a la medición de la cultura, pues se identifica como un factor fundamental para el éxito y la cohesión de las empresas y su entendimiento con su entorno. Creo que esa periodicidad puede variar, seguramente no es tan frecuente como debiera ser. Los casos que yo conozco, yo podría estar hablando de una periodicidad tal vez de entre 3 y 5 años más o menos, en donde se hace un esfuerzo consciente por medir esa cultura. ¿Y Camila? ¿Crees que existe una tendencia en las empresas del país hacia la medición formal de cultura? ¿Con qué periodicidad lo hacen? Si bien es cierto, las empresas en Colombia han venido en un despertar al sistema cultural, considero que aún no es habitual medir formalmente la cultura organizacional en la misma medida que se evalúan competencias, clima organizacional, riesgo psicosocial y desempeño, entre otros. En Nueva EPS, cultura es uno de los proyectos estratégicos y somos conscientes que es un aspecto que debe ser monitoreado y gestionado constantemente para garantizar que se generen los procesos de transformación necesarios para apalancar la estrategia organizacional. ¿Crees que existe una tendencia? Y oyéndolos, aquí queremos compartir varias experiencias que hemos tenido con ustedes, algunos, con los 23 años de existencia que tiene hoy IWE Consultores. Nosotros debemos haber hecho entre 40 y 50 mediciones de cultura organizacional. Y con una de nuestras empresas asociadas, 100 grados, habremos hecho por lo menos otras 15, 20. Luego yo creo que nosotros tenemos ahí una experiencia que queremos compartir, porque es muy, muy importante el que entendamos que esta medición de cultura, el aporte es inmenso, el que el esfuerzo y la inversión desde el punto de vista de la medición no es de grandes dimensiones. La gran tarea es qué hacer con el diagnóstico y las decisiones que aparecen de medir la cultura, que es lo que nosotros llamamos las estrategias de intervención de cultura. Con Omar, esto ya hace alrededor de que unos 15 años, ¿no es cierto, Omar Yesir? O más. Iniciamos la mezcla de estos dos conceptos en una metodología que hemos venido cada vez complementando, mejorando, y desarrollamos toda una metodología fundamentada en estos conceptos de Cameron y Quinn, que es lo que se llama la metodología de valores en competencia, donde se identifican los atributos culturales que se promueven y los que se requieren promover. Ahorita voy a ampliar un poco más el tema del requerimiento. Y por el otro lado, la metodología del padre del tema de la cultura organizacional, que es el Dr. Shane, que habla de los niveles de la cultura, donde se identifican los hitos, donde se promueven y se preservan los atributos culturales. Yo voy a hablarles un poquito de lo que nos aporta Cameron y Quinn, y Omar nos compartirá su experiencia de la metodología Shane, pero que, vuelvo y repito, nosotros hemos integrado en un concepto general de medición de cultura. El gran elemento alrededor de Cameron y Quinn es que uno mira la cultura en un cuadrante que mira primero si la empresa mira hacia adentro o mira hacia afuera,
y el grado de control o flexibilidad ante el control. Y eso le da a uno 4 grandes cuadrantes de la empresa ad hoc o gran empresa que tiene hacia afuera y una altísima flexibilidad, o la empresa que es muy competitiva y tiene mayor grado de control y está hacia afuera. El tercer cuadrante es la que se mira mucho hacia adentro y tiene un alto grado de control, y la otra, la que es muy flexible, pero se mira hacia adentro. Y ahí eso le entrega a uno, llamémoslo un polígono, que le permite ver hacia dónde tiende la cultura. Y eso se hace alrededor de unos atributos. Pero aquí lo que es más importante y el mensaje que queremos dejar es que uno, cuando habla de cultura en esta forma, siempre mira 3 grandes elementos. ¿Cuál es la cultura que la organización tiene hoy? ¿Cuál es la cultura que quienes componen la organización creen que la empresa debiera tener? ¿Y cuál es la cultura requerida por la estrategia? Son 3 mediciones distintas. La que tengo, la que creo que debo tener y la que requiero tener desde el punto de vista de la estrategia. Esta última no es una encuesta. Esta última es una decisión gerencial tomada por la alta dirección. Lo que pasa es que la metodología permite contestarse las mismas preguntas, pero a la luz de diferentes referentes. Y la metodología lo que hace es auscultar toda la organización, no es unos poquitos, se ausculta toda la organización. Nosotros hemos medido organizaciones de más de 5.000 personas y hemos encontrado las subculturas y hemos visto cómo luchan las unas con las otras y hemos visto, pero siempre aparece un elemento allí que se vuelve esencial, que es poder tener los diagramas de cultura a la luz de esta metodología de Cameron y Quinn, que le permite a uno medir las brechas que le van a permitir organizar su estrategia de intervención de cultura, porque puede medir la brecha entre la cultura que hay hoy y la cultura que debiera tener. Y otra que que se requiere tener. Y hay otra que es todavía más importante y es la cultura que la gente, el gran común, si me lo permiten decir, la democracia de la organización, quisiera tener y la que la estructura estratégica de la empresa pide que se tenga. Porque allí es donde nace la mayor cantidad de potenciales conflictos entre lo que la gente quiere y lo que la empresa requiere. Y entonces ahí es donde hay que administrar la cultura para intervenirla. Eso nos lo aporta Cameron y Quinn. A mí me gustaría ahora que Omar nos contara qué nos aporta en esta metodología el profesor Shane. De acuerdo. Aquí lo que buscamos fue enriquecer si se quiere, esa parte un poco cuantitativa que podríamos llegar a valga la redundancia, cuantificar en términos de cultura, cómo se distribuyen esos rasgos culturales que si bien en esos cuadrantes que menciona Hugo no son absolutos, ninguna cultura está enraizada solamente en uno de ellos, sino es una mezcla de los mismos. Buscamos enriquecerlo con aspectos cualitativos, que enriqueciera y nos diera luces sobre la ruta de intervención. Y aquí apoyarnos en Edgar Schein nos ayudó mucho a entender porque para Schein la cultura está compuesta por cosas que vemos y por cosas que no vemos, digamos. Entonces ahí él hace una categorización de los aspectos de la cultura organizacional desde los aspectos visibles de la cultura y se llaman, y lo denomina así, artefactos, donde nosotros podemos encontrar desde el código de vestir, de cómo distribuimos las áreas, de si tenemos oficinas abiertas, si tenemos oficinas cerradas, de quiénes en la organización tienen un espacio cerrado, por ejemplo, de cómo son las zonas comunes, de cómo, cuál es la iluminación, cuál es la disposición geográfica del espacio,
todos esos aspectos que son visibles organizacionalmente, hay otra serie de elementos que reflejan la cultura como son los valores expuestos. Y ahí vamos a empezar a encontrar las declaraciones de la organización, la forma como se plantea los objetivos demarca la cultura, la forma como enuncia sus criterios de éxito, eso demarca la cultura. Y para Shane finalmente hay un elemento, y él utiliza la metáfora del iceberg para decir que lo más grande, que son esos valores expuestos, pero también son los elementos más enraizados, más profundos de la cultura, en donde están lo que se denominan las asunciones básicas. Esas verdades que nadie cuestiona y que emergen de una forma natural y espontánea y que inclusive pueden estar en una versión diferente a lo que pueda ser expuesto. Por ejemplo, a la pregunta de los criterios de éxito, probablemente cuando en los procesos de inducción, las organizaciones pueden decir, mira, acá estos son los criterios con los cuales vamos a medir, pero cuando la persona lleva un cierto tiempo empleado, llegó, ya tiene confianza, el compañero le dice, bueno, ¿y aquí qué hay que hacer para ser exitoso? Entonces él ya le da la receta secreta, le da lo que no se dice, lo que le dice, bueno, aquí no hay que llegar temprano, pero hay que llegar primero que el jefe. Pero hay que tener cuidado porque entonces aquí fulano es el que le cuenta a sutano y entonces todos esos elementos culturales son los que terminan siendo los que emergen profundo más allá de esos otros valores que han sido expuestos o explícitos, como la idea de qué es ser jefe en cada una de las organizaciones, más allá de la declaración que la organización tenga. Entonces, apoyándonos en Shane, lo que nosotros hemos venido haciendo es enriqueciendo esta medición con unos grupos focales, con una parte de recolección de información que nos ayude a interpretar de una forma mucho más precisa la expresión de cultura organizacional a partir de esos cuadrantes que tenemos hoy ya con Cameron y Quinn, pero que nos ayudan a nosotros también a entender las rutas de intervención. Muchas gracias, Omar. Vamos a darle una pequeña mirada a llamémoslo, a un aspecto un poquito de los pasos para realizar las mediciones. Pero en general no nos queremos quedar aquí, queremos dar el espacio a que si ustedes nos quieren escribir o participar con unas preguntas, por favor váyanlas escribiendo en el chat, mientras nosotros hablamos un poquito de estos pasos para realizar las mediciones. Si quieres, Omar, vamos caminando por la parte claro, cualitativa y más adelante miramos el tema del despliegue. Listo. Un prólogo, y es que la clave de este tipo de mediciones es que se puedan realizar de una forma muy expedita, que sean un levantamiento de información muy rápido que te permita actuar, que no sean mediciones muy largas y que tengas mecanismos de recolección de información rápida. La medición cualitativa nosotros lo realizamos a través de esas entrevistas que decimos, esos grupos focales que les acabo de mencionar, con metodología de Shane. La medición cuantitativa ya se realiza a través de encuestas, que hoy en día las herramientas tecnológicas son fabulosas porque nos ayudan a poder tener una cobertura rápida y amplia. Y la generación de resultados, ya aquí es donde empezamos a conjugar esas tres versiones, armonizar mejor esas tres versiones que hablaba Hugo de cómo es hoy, de cómo cree la organización o la parte vívida de la organización cree que necesita hacer, pero también cómo lo demanda los requerimientos de estrategia. Y finalmente, pues estarían todos los temas de despliegue que ya dependerán de los hallazgos mismos, de las brechas que hay entre unas y otras. Y creo que quiero conectar esta parte acá, con lo que decían en el anterior ciclo de preguntas a nuestros invitados, y es la frecuencia de medición. La frecuencia de medición, si bien uno puede tener un estándar de tiempos, pero la frecuencia te lo va a dar los mismos resultados de la medición. ¿Cuál es el esfuerzo de transformación que tú tienes que hacer? Una transformación de una cultura organizacional no se logra en un año.
Una transformación cultural tiene un periodo un poco más amplio que un año de trabajo, porque como ustedes han venido probablemente haciendo la conjugación, son muchos otros elementos, son aspectos visibles, no visibles, son hasta temas de distribución de espacios que implica cambios hasta el estilo de liderazgo. Entonces, calar en la cultura, llegar a poder impactar esas asunciones básicas, implica un esfuerzo desde los líderes, como hemos visto, desde unos temas de comunicación muy fuertes, de poder armonizar inclusive mi estrategia de reconocimiento para que yo pueda ir indicándole a la organización cuáles son esos valores, cuáles son esos comportamientos, cómo quiero reconocer los logros y que esté armonizado con la cultura. Entonces, estos son los pasos. El despliegue, como les decía, va a depender mucho de la complejidad de qué tantos grados tengo que virar el barco en ese sentido. Yo quisiera agregar a lo que está diciendo Omar algo que estoy empezando a ver suceder especialmente en empresas muy grandes. Y es algo que están llamando como Express Checking Points. Y es hacer mediciones, no una medición total de cultura, pero sí hacer unas mediciones trimestrales de elementos de cultura. Y van pasando por los 4 o 5 grandes temas y hacen la medición general una vez cada 2 años, una vez cada 18 meses, pero no abandonan nunca el estar midiendo elementos de cultura con una periodicidad mucho mayor. Esto especialmente cuando se están buscando transformaciones de alto impacto. Creo que ahorita hay un reto inmenso para la cultura de las organizaciones y es cuando uno se pregunta cómo debe ser la cultura de una organización para poder apropiar la transformación digital que se nos vino encima. Así yo no esté internamente caminando hacia allá, el entorno me está obligando a lidiar a mi empresa que culturalmente le están pidiendo unos rasgos sus stakeholders del entorno. Entonces, así vuelvo y repito, no tenga yo que lidiar en forma directa porque no quise, porque no creo, por lo que sea. Es tal la influencia del impacto de la transformación digital que me va a obligar a mí a tener una posición de cultura ante este tema. Y ese tema de la absorción de la transformación digital para la cultura, y esto también ya bastante ratificado en estos años de experiencias en transformación digital, es muy claro que se debe empezar por allí. Todo el mundo cree que el tema de transformación digital es un tema de tecnología. El gran secreto de la transformación digital está en la cultura digital de la organización, que tiene unas características impresionantes de exigencia, porque es que hace mirar el trabajo en forma distinta, hace entender los comportamientos en forma distinta. Nada más piensen ustedes ahorita en este momento de pandemia, cómo tratar la cultura ante el teletrabajo, cómo tratar la cultura ante el trabajo remoto. Y ahí estamos empezando a ver que esa es razón ya para hacer mediciones mucho más frecuentes y no tenernos que esperar, porque es que ya no estáis viendo a todo el mundo a toda hora, sino siento comportamientos y lo siento en oleadas, en periodos, en momentos. Pero eso que creo que muchos de los que están aquí que han tenido experiencias importantes de índole fabril, yo tenía o tengo ya una experiencia muy linda, y es que caminar una fábrica, caminarla, ir por los pasillos, ir por entre los equipos, ir andando, uno siente lo que pasa allí. Pues eso ya no va a estar tan presente hoy con el mundo digital y el mundo del teletrabajo, etcétera, porque creo que todos hemos vivido esa experiencia de entrar a un salón y dependiendo de la cultura y cómo sean las cosas,
ahí usted ve casos donde ven entrar al jefe y todo el mundo sigue tranquilo, igualitico, no pasó nada. Y te saludan, hola fulanito, ¿cómo estás? En las organizaciones donde hay miedo, usted entra a ese salón, inmediatamente todo el mundo le queda callado. O el que está tomándose un vaso de agua le sale corriendo para el pupitre. O el otro que está buscando el tinto se retira del que está. La conversación que hay con el de al lado se interrumpe, etcétera. Ese tipo de cosas, percibirlas, pues nos va a quedar más difícil ahora. Entonces toca tener una medición. Toca estar buscando en forma más frecuente cómo obtener eso. Entonces, pudiéramos seguir hablando aquí por mucho rato. Quisiera saber si hay algún tipo de pregunta y que nos la cursaran en este momento. Y aquí nos preguntan cómo manejar el impacto de los millennials en una cultura empresarial. Doctor Omar, esa se la suelto a usted. Yo creo que bueno, hay que empezar por aclarar que los millennials en este momento ya tienen 36 años, ¿no? Pues ya no son tampoco tan, los centennials son un desafío mayor porque hoy en día, compartía hoy o ayer con un empresario, me decía, yo me senté frente a alguien y me dijo que lo estaba seleccionando para vincularlo y me dijo, pues yo si me aburro me voy. Entonces, desde ahí, ese grupo, digamos, poblacional nos está invitando a conocer mucho mejor precisamente cómo estamos poblando las organizaciones, porque no es solamente el millennial que yo siento, sino que también las empresas hoy en día pueden llegar a tener hasta 3 o 4 generaciones trabajando juntas. Ese es un desafío mayor aún. Entonces, eso se hace, ¿cómo se logra? Afortunadamente, la época también, o la situación también nos está dando la solución, y es el acceso a información, es conocer mucho mejor la población con la cual nosotros estamos trabajando, entender mejor sus motivaciones. Los conflictos surgen precisamente en las culturas cuando yo como organización tengo una oferta de valor para un stakeholder que ya cambió y que ya no tengo una sola versión de ese stakeholder. Entonces, el camino arranca por conocer mucho mejor la población, cómo estoy poblando mi organización, a dónde estoy buscando, qué les estoy ofreciendo y por qué me están escogiendo a mí. Hace mucho tiempo, probablemente antes la gente se sentía agradecida que te dieran un trabajo. Hoy en día, el ejercicio de que es una escogencia mutua se siente mucho más cruda, se siente mucho más fuerte. Y eso también nos pone en un territorio de cultura organizacional más diversa, con una capacidad mayor para escuchar y para integrar a las diferentes poblaciones que hoy tenemos. Yo quisiera agregar una sola cosa. Yo creo que lo que tenemos que aprender hoy es que tenemos que invertir en la gente lo necesario para retenerla en el estado en que está, pero no pensar tener gente de por vida en las organizaciones. Eso nos lo tenemos que quitar de la cabeza. Y por eso es que se vuelve la gestión del conocimiento algo tan importante. Porque lo que no podemos es dejar que el conocimiento se pierda cuando perdemos las personas. Entonces, por eso todos los sistemas, todo lo que haga uno por capturar la información de aporte de cada uno de los seres humanos que componen las organizaciones, se vuelve en este momento muchísimo más importante que en cualquier otro momento de la historia. Así que muchísimas gracias. Y aquí estoy viendo una última pregunta, si ustedes me permiten, voy a tocarla. Y dice, excelente evento, ¿cómo integrar los factores higiénicos del trabajo en la nueva normalidad con la alternancia en el trabajo presencial y remoto? Pues yo personalmente creo que ahí va a haber un tema con el que vamos a sufrir, y es que las empresas grandes van a hacer la inversión. Y la están haciendo. Yo ya estoy viendo eso claramente en algunas juntas directivas donde participo de las empresas grandes y están diciendo qué debemos hacer para que mi trabajador esté realmente
trabajando tranquilo desde su casa y entonces le están cambiando el equipo, le están cambiando las redes, su servicio de internet para tener mayores velocidades, pero resulta que eso no lo vamos a poder hacer todos. Y ahí vamos a tener una dificultad que tiene que ver mucho con el factor higiénico del trabajo. Y entonces yo estoy viendo este tipo de ejemplo. Hay empresas que están diciéndole a su conglomerado grande, diga quiénes quieren volver al trabajo a las oficinas y quiénes quieren quedarse en sus casas y en qué condiciones en cada una de las dos, como para poder tener una claridad de cuánto hay que reducir las oficinas, qué tipo de trabajo se haría en las oficinas y cuáles son las características de lo que hay que hacer en casa y si se puede o no hacer en casa. Aquí de los temas más complejos a manejar es el tema de la ciberseguridad. Empresas que manejan cantidades de información muy sensible que al estar en teletrabajo se vuelven vulnerables. En fin, hay muchas cosas que le pegan a lo higiénico del trabajo, pero le pegan al riesgo operacional del trabajo también. Entonces, eso va a pasar mucho por el camino de la inversión e indudablemente en el largo plazo por la arquitectura, la construcción, la ingeniería de los nuevos lugares de vivienda. Ahí va a haber un cambio también, a mi juicio, sustancial. Yo ahí quiero, Hugo, aportar un tema que me parece muy relevante, dada la pregunta, y es que también ese cambio trae consigo otros cambios de entendimiento organizacional sobre, por ejemplo, el concepto de bienestar laboral. Es decir, ahí probablemente hay que pensar en factores psicológicos como los factores que probablemente aumentan en su posibilidad de riesgo e involucrar dentro de ese concepto de bienestar de una forma mucho más directa, si bien algunas organizaciones lo hacen, pero definitivamente ya no va a ser una elección, sino algo que sí o sí debe traerse a la mesa la discusión, y es el núcleo familiar con el que la persona vive, porque ya están involucrados en esos son sus nuevos compañeros de trabajo. Y aun cuando no trabaja con ellos, pero sí se afecta su dinámica de trabajo en ese ambiente, y es un question mark donde la información, por ejemplo, empezar por saber con quién viven mis empleados, dónde viven, qué condiciones, cuántos metros cuadrados tienen para vivir y trabajar. Eso implica ya un cambio en la concepción del bienestar dentro del ambiente laboral. Una última pregunta y nos vamos. ¿Qué estrategias se pueden implementar para mantener la motivación e integración organizacional en la nueva normalidad y con temas de alternancia? Yo creo que lo primero es comunicación, 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 comunicación. Todo lo que hagamos por mantener la cohesión de la organización y mantenerla muy bien informada, porque es que acuérdense que el radiopasillo se acabó. El tema de toda esa comunicación informal que es tremendamente útil a las organizaciones, que a ratos hace daño por la chismografía, pero de las cosas que yo aprendí, ahí sí es verdad, cuando estaba chiquito, fue identificar los líderes informales de la organización para a través de ellos uno hacer llegar la información relevante de la organización. Porque esa gente tiene credibilidad. Entonces, ese tipo de cosas aquí se nos están alejando. Entonces, la comunicación, el tener a las personas informadas, pero informadas no a través ni de Twitter ni de la intranet, sino tratemos de nuevo de esta conversación. Y esta conversación diciéndole a la persona, oiga, venga, yo le mando el ponqué. Allá te va a llegar la pizza mandada por nosotros para que nos comamos una pizza nosotros tranquilos y hablemos un poquito la cháchara que hablábamos en el almuerzo. Tenemos que buscar formas de sustituir para mantener la cohesión de los grupos,
para mantener esa capacidad de conversar y de hablar cosas vanas, no solo cosas importantes, porque esa parte de la banalidad hace falta en las organizaciones. El tema del humor, de la tomadera de pelo, eso hace falta en las organizaciones. Y con la alternancia, pues aprovechemos el momento de la alternancia con la bioseguridad. Lo que no podemos es bajar la guardia con los temas de bioseguridad. No sé, Omar, si tú quieres agregar algo allí. No, yo creo que el tema es adaptación, el tema es entender que existe, hay varias cosas que hay que repensar en el concepto, como lo traíamos, por ejemplo, el concepto de intimidad, conceptos de cercanía, conceptos de los factores motivacionales, hay que reconstruir esa estructura, esa matriz de satisfactores, hay que volverla a analizar y a tener una versión y ayudarle a la gente a entenderlo, porque no basta con preguntar. Es aprender a entender esta realidad también hace parte de sentarnos con ellos y construirlo. Me parece muy importante que precisamente ese ejercicio de construcción conjunta sea un principio que acompañe este periodo, no asumir que simplemente basta con que la gente nos diga. Aparece una última pregunta que dice, ¿qué tal probar la holocracia? Yo quisiera ahí como entender un poco el concepto, si lo que estamos mirando es el tema de una cultura autogestionada, una cultura absolutamente integrada, etcétera. Si es en la luz de la holocracia, en ese tema, en ese lugar, creo que de nuevo el tema de construir cultura hacia un cambio fuerte de absoluta libertad y de absoluta tranquilidad y de responsabilización individual, pues requiere de un trabajo supremamente fuerte. Muchísimas gracias a todos ustedes, a las diferentes personas que nos preguntaron, que quisieron que compartiéramos un poco más, y de nuevo los estaremos invitando en un futuro a continuar con estas charlas en los webinars de IWE. Muchas gracias a todos, una feliz noche y muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, hasta luego.